Buenos días, bienvenida y bienvenido al nuevo episodio de Demasiado Sensibles. Estamos en el episodio número 9. Mi nombre es Raquel y estaré cada martes conversando de la supuesta extrema sensibilidad de las mujeres para que descubramos si es simplemente sensibilidad o hay algo más de fondo. Este podcast llega a ti gracias a todas las personas que nos apoyan y a Dios, que es el que nos permite poder hablar cada día. Gracias por acompañarme cada semana. Saludo especial a las nuevas oyentes que nos acompañan. Después de nuestro episodio anterior, estoy muy emocionada de que volvamos a hablar en este día. En este noveno episodio quiero que hablemos sobre el liderazgo de un padre. Quiero hacerlo porque es algo que a veces damos por un hecho y realmente puede no ser así como creemos. Hola, soy Raquel, bienvenida a Demasiado Sensibles, un espacio donde hablamos de maternidad real, bienestar, emociones y crecimiento personal desde una mirada consciente y cercana. Si escuchaste el episodio anterior, recordarás que venía contándote sobre mi experiencia traumática a la edad de 6 a 7 años. Recordemos que esa experiencia fue demasiado para mí, no entendía muchas cosas que estaba sintiendo y viviendo. Mi compromiso contigo es que tú puedas no sentirte sola y también entender más lo que estás viviendo. Este podcast va dirigido a mujeres desde mamás hasta las que aún no lo son, que han pasado o temen pasar por experiencias como la mía o similares y se sienten incomprendidas. En este podcast profundizaremos el trauma infantil femenino desde varios puntos de vista y cómo eso lo cargamos hasta la edad adulta y nos afecta de muchas formas. ¿Realmente somos tan sensibles? ¿Se ha malinterpretado de dónde viene? ¿Las mujeres realmente somos demasiado sensibles o simplemente llevamos demasiado tiempo siendo incomprendidas? ¿Puede doler tanto y por tanto tiempo que nos afecte a todos los niveles? En el episodio anterior estuvimos hablando sobre uno de esos pilares de la salud emocional, la disciplina, la corrección y la coherencia de un padre. En este episodio vamos a hablar sobre el liderazgo de un padre. Quiero iniciar con una cita de Clarence Boddington Kelland, escritor estadounidense. Él no me dijo cómo vivir, vivió y me dejó observarlo. Los hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan. Podemos repetirles una y otra vez lo que es correcto, pero si nuestras acciones dicen lo contrario, serán esas acciones las que recordarán. El verdadero liderazgo comienza con el ejemplo. La forma en que un padre ama, corrige, sirve y dirige su hogar no solo moldea el corazón de sus hijos, también les está mostrando quién es el Dios al que ese padre dice representar. Por un momento vayamos atrás en el tiempo. Quiero que hablemos del liderazgo fallido de Adán en el Edén. Es muy fácil señalar a Eva como la primera en equivocarse. Sin embargo, cuando leemos con atención el relato de la creación en Génesis, descubrimos que hay algo mucho más profundo sucediendo. Si recuerdas uno de nuestros primeros episodios, recuerdas que vimos que Adán y Eva disfrutaban de una relación perfecta con Dios. Había paz, confianza y comunión, hasta que la serpiente comenzó a susurrar mentiras. Primero cuestionó la bondad de Dios, luego tergiversó sus palabras y finalmente sembró la duda en el corazón de Eva. Eva escuchó y fue engañada, pero hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Adán también estaba allí. Estaba viendo, escuchando y permaneciendo en silencio. Antes de que Eva tomara el fruto, Adán ya había fallado en el liderazgo que Dios le había confiado. Él no intervino para proteger a su esposa, no confrontó la mentira, no recordó la verdad ni defendió el carácter de Dios. Fue en ese momento cuando el liderazgo comenzó a ceder, y cuando el liderazgo piadoso está ausente, el vacío nunca permanece vacío. Algo más termina ocupando su lugar. En este caso fue el engaño. Las consecuencias no tardaron en llegar. Lo que comenzó con un silencio terminó afectando a toda la humanidad. En este episodio quiero que reflexionemos precisamente sobre eso, el enorme impacto que tiene el liderazgo de un padre, porque cuando un padre lidera conforme al corazón de Dios, deja una huella de seguridad, amor y verdad en su familia. Pero cuando ese liderazgo falta o se distorsiona, las consecuencias también alcanzan a quienes más ama. Quiero que analicemos primero en este caso el diseño de Dios para el orden. Nuestro Dios es un Dios de orden, no de caos. Basta con observar la creación para verlo, el ritmo perfecto de las estaciones, la sucesión del día y la noche, las mareas, las leyes que sostienen el universo. Nada existe por casualidad. Incluso hay pequeños detalles que revelan ese diseño maravilloso. Por ejemplo, hablemos del dióxido de carbono que nosotros exhalamos. Es el que los árboles necesitan para vivir. Y el oxígeno que ellos producen es el que sostiene nuestra vida. Todo funciona en armonía, porque Dios es un Dios de propósito y de orden. Como dice 1 Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y ese mismo orden también lo estableció para la familia. Desde el principio Dios diseñó el matrimonio para que el esposo y la esposa caminaran juntos, iguales en dignidad y valor, pero con responsabilidades que se complementan. Ninguno es más importante que el otro, ambos reflejan la imagen de Dios de maneras diferentes y necesarias.
Dentro de ese diseño, Dios confió al padre una responsabilidad muy especial: ejercer un liderazgo que reflejara el corazón del Padre Celestial. No un liderazgo basado en el control, autoritarismo o el orgullo, sino uno que protege, sirve, guía y ama. Ese es el plan de Dios desde el principio, y cuando ese liderazgo se vive conforme a su diseño, toda la familia puede florecer. Hablemos también por un momento sobre ejemplos de liderazgo piadoso. A lo largo de las Escrituras encontramos una y otra vez a hombres que fueron llamados por Dios para liderar a sus familias y entonces a su pueblo. Ninguno de ellos fue perfecto. Todos tuvieron temores, dudas y momentos de debilidad. Pero hubo algo que los distinguió. Decidieron confiar en Dios y obedecer a su llamado. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. Dios le pidió que dejara todo lo que conocía, su tierra, sus costumbres y la seguridad de su hogar, para caminar hacia un lugar que ni siquiera le había sido revelado. Me imagino una conversación tal vez como esta. Sara, empieza a empacar. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿A dónde? No lo sé todavía, solo sé que Dios nos está guiando. Eso es fe. Abraham no tenía todas las respuestas, pero sí sabía quién lo estaba llamando. Y esa decisión de obedecer marcó el rumbo de su familia y de generaciones futuras. Luego tenemos, por ejemplo, a Noé. Dios le pidió construir un arca en una época en la que la gente jamás había visto un diluvio de esa magnitud, ya que ni siquiera llovía. Mientras todos se burlaban de él, Noé siguió obedeciendo. Día tras día lideró a su familia con perseverancia y confianza en Dios. Su obediencia no solo salvó a su hogar, Dios lo usó para preservar la humanidad. Luego podemos ver, por ejemplo, a Moisés. Dios lo llamó a enfrentarse ante el faraón, el hombre más poderoso de su tiempo, para liberar a un pueblo esclavizado. Moisés se sintió incapaz, puso excusas, dudó de sí mismo, pero Dios nunca le pidió con que confiara en sus propias fuerzas, le pidió que confiara en su presencia. Así fue como Moisés aprendió a liderar, no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia de Dios. Cuando observamos a estos hombres, descubrimos algo que todos tienen en común. Ninguno fue un líder perfecto, se equivocaron, sintieron miedo y en ocasiones fallaron. Sin embargo, decidieron seguir a Dios una y otra vez. Y ahí encontramos una gran verdad: el liderazgo piadoso no nace de la perfección, sino de una vida rendida a Dios. No comienza cuando creemos tener todas las respuestas, sino cuando aprendemos a confiar en aquel que sí las tiene. Es poderoso, ¿verdad?, todo esto que estamos hablando. Ahora quiero que hablemos brevemente del costo de un mal liderazgo. La Biblia también es muy honesta al mostrarnos el dolor que deja un liderazgo alejado del corazón de Dios. No solo encontramos ejemplos para imitar, sino también encontramos advertencias que nos invitan a reflexionar. Vemos el orgullo de Saúl, que terminó costándole el reino. Vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que al ceder al pecado trajo profundas consecuencias para su familia. También podemos volver a ver a Adán, cuya pasividad abrió la puerta al engaño en el jardín del Edén. La palabra no esconde estas historias porque quiere enseñarnos que las decisiones de un líder nunca afectan únicamente a su propia vida, siempre alcanzan a quienes están bajo su cuidado. Cuando un padre se aparta del diseño de Dios y lidera desde el orgullo, el control, la negligencia o la indiferencia, su familia inevitablemente experimenta las consecuencias. Pero cuando un padre decide caminar con Dios y liderar con humildad, valentía, amor y obediencia, crea un hogar donde la seguridad, la verdad y el amor pueden florecer. Ese es el tipo de liderazgo que nuestro Padre Celestial modela para nosotros, y ese es el liderazgo que Dios siempre ha deseado para cada familia. Y hablando de familias, hablemos del liderazgo del servicio en el hogar, uno de los liderazgos más importantes. Vivimos en una cultura que muchas veces rechaza la idea de liderazgo masculino, porque la asocia con poder, control o superioridad. Y siendo sinceras, no es difícil entender por qué. Muchas personas han sufrido las consecuencias de un liderazgo autoritario o abusivo, pero ese nunca fue el diseño de Dios. Cuando la Biblia habla del liderazgo del hombre, no está hablando de dominio, imposición o privilegios. Está hablando de una responsabilidad, de un llamado a servir. Por eso Jesús mismo nos mostró cómo se ve un verdadero líder, como dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús tenía toda la autoridad del universo. Sin embargo, nunca la usó para engrandecerse, la usó para amar, servir, proteger y para entregar su vida por otros. Ese es el modelo que Dios les da a los padres. Un padre piadoso no busca que su familia le tema, busca que se sienta segura a su lado. No exige respeto a través del miedo,
sino que lo inspira a través de su ejemplo. No gobierna como un rey que impone su voluntad, sino que cuida a su familia como un pastor que conoce, protege y guía a sus ovejas. Su autoridad se expresa en la empatía, la paciencia, el sacrificio y el amor constante. Cuando un padre lidera de esta manera, sus hijos no solo experimentan el cuidado de un buen padre terrenal, también reciben un pequeño reflejo del corazón de Cristo, el Salvador que lavó los pies de sus discípulos, cargó con nuestras cargas y entregó su vida por amor a nosotros. ¿No es hermoso esto? El diseño de Dios para el liderazgo de un padre en el hogar. Entonces, ¿cómo se ve este tipo de liderazgo en la relación entre un padre y su hija? Debería verse de la siguiente manera. Se ve en la manera en que la guía. Un padre le enseña a tomar decisiones con sabiduría, a buscar la verdad y a discernir el engaño cuando se presenta. No toma todas las decisiones por ella, sino que la prepara para que con el tiempo aprenda a caminar de la mano de Dios y pueda elegir lo correcto por convicción. Se ve en su presencia. Un padre no es un espectador de la vida de su hija, se interesa por lo que piensa, por lo que siente, por sus luchas, sus sueños, sus amistades y los desafíos que enfrenta. Está presente no solo físicamente, sino también emocionalmente. También se debe ver en su ejemplo, porque una hija aprende mucho más de lo que observa que de lo que escucha. Cuando ve a un padre vivir con integridad, actuar con humildad y buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones, está aprendiendo cómo luce una vida guiada por el Señor. También se ve en la responsabilidad. Un padre piadoso no pretende ser perfecto. Cuando se equivoca, reconoce su error, pide perdón, corrige el rumbo y al hacerlo le enseña a su hija que la verdadera madurez no consiste en no fallar, sino en asumir las consecuencias con humildad y aprender de ellas. También se ve en la empatía. Escucha antes de corregir, busca comprender antes de responder, tiene compasión por las emociones de su hija y con su ejemplo le enseña a tratar a los demás con la misma gracia que Dios tiene con nosotros. También se ve en la validación. Una hija necesita saber que es vista, escuchada y valorada. Cuando un padre la afirma con sus palabras, con su tiempo y con su afecto, fortalece su identidad y le recuerda que su valor no depende de sus logros, de su apariencia o de la aprobación de los demás, sino de quién es en Cristo. Cuando un padre lidera con este corazón de servicio, su hija aprende a confiar en el liderazgo. Aprende que la autoridad no tiene por qué ser dura o amenazante. Puede ser amorosa, amable y digna de confianza. Aprende que la fortaleza no está reñida con la ternura y que un verdadero líder no necesita controlar para influir. Y esa experiencia dejará una huella profunda. Moldeará la forma en que se relacionará con otras personas, las expectativas que tendrá de futuras relaciones y muchas veces la manera en que entenderá el corazón de Dios como Padre. Hay una frase del evangelista Billy Graham que resume muy bien esta verdad. Un buen padre es uno de los más olvidados, menos elogiados, más inadvertidos y, sin embargo, uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad. Qué ciertas son estas palabras. El liderazgo piadoso rara vez hace ruido, no busca aplausos ni reconocimiento. Se construye en los pequeños actos de amor de cada día, en una conversación, en una oración antes de dormir, en una corrección hecha con gracia, en un abrazo oportuno, en un perdóname sincero y en una vida que refleja a Cristo. Los verdaderos padres lideran no para ser admirados, sino porque aman. Guían sin imponer, protegen sin controlar y sirven sin presumir. Sus vidas reflejan el liderazgo de Jesús, un liderazgo firme, humilde y completamente fiel al corazón del Padre. Ahora quiero que hablemos de la contraparte de lo que hemos estado hablando, el problema del liderazgo ineficaz. Cuando un padre no ejerce su liderazgo o cuando lo hace desde el control en lugar del amor, las consecuencias pueden extenderse a muchas áreas de la vida de una hija. Porque el liderazgo no se trata simplemente de tomar decisiones, se trata de ofrecer dirección, protección, guía y presencia. A través de su ejemplo, un padre ayuda a su hija a aprender a confiar, a discernir y a relacionarse con la autoridad de una manera saludable. Cuando ese ejemplo está ausente o distorsionado, muchas veces la confusión ocupa el espacio que debía haber sido llenado por la seguridad. ¿Qué puede suceder cuando un padre ejerce un control excesivo, domina a su familia o simplemente no asume la responsabilidad que Dios le ha confiado? Las consecuencias pueden manifestarse de diferentes maneras. No todas las mujeres reaccionan igual, pero algunas luchan con una autosuficiencia excesiva. Otras buscan liderazgo en los lugares equivocados. Algunas encuentran difícil confiar en su esposo y otras desarrollan una relación complicada con la autoridad. Veamos cada una de estas posibles respuestas. 1. La autosuficiencia como mecanismo de protección. La autosuficiencia en sí misma no es algo negativo. La Biblia valora la diligencia, la responsabilidad y el esfuerzo. Sin embargo, existe una diferencia entre ser una persona capaz y vivir convencida de que no se puede depender de nadie.
Muchas mujeres que crecieron sin una presencia paterna segura o consistente aprendieron desde muy temprano a cuidarse solas, aprendieron a resolver problemas, a ser fuertes y a no esperar demasiado de los demás. A simple vista esto puede parecer una fortaleza admirable, pero en ocasiones detrás de esa independencia se esconde una herida profunda, el temor a ser decepcionada nuevamente. Entonces pedir ayuda se vuelve difícil, delegar resulta incómodo, descansar parece peligroso, y poco a poco la vida se convierte en una carga que se lleva en solitario. El problema es que Dios nunca nos diseñó para vivir aisladas, nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente y para experimentar la belleza de la interdependencia. Reconocer que necesitamos a otros no es una señal de debilidad, es una expresión de humildad y de confianza en el diseño de Dios. 2. Buscando liderazgo en los lugares equivocados. Otras mujeres responden de una manera completamente diferente. En lugar de asumir todo el control, pueden sentirse inclinadas a entregarlo demasiado rápido a otras personas. Cuando una niña no ha tenido un modelo saludable de liderazgo en casa, puede resultarle difícil distinguir entre un hombre verdaderamente confiable y uno que simplemente parece fuerte o seguro de sí mismo. En su deseo legítimo de encontrar protección, dirección o seguridad, puede sentirse atraída por personalidades carismáticas o dominantes, creyendo que la confianza exterior equivale automáticamente a un buen carácter. Pero el carisma no siempre es sinónimo de integridad. Sin una referencia saludable puede resultar más difícil identificar conductas manipuladoras, relaciones codependientes o patrones de control disfrazados de cuidado. Dios desea algo mejor para sus hijas. Él quiere que sean acompañadas por personas que reflejen el carácter de Cristo, hombres que lideren desde la humildad, la gentileza, el servicio y el amor genuino. 3. Dificultad para confiar en su esposo. Para algunas mujeres, las heridas relacionadas con el liderazgo paterno se reflejan más adelante en el matrimonio. Cuando un padre ha sido ausente, inconsistente, impredecible o emocionalmente distante, puede surgir la creencia de que confiar plenamente en alguien es demasiado arriesgado. Como resultado, algunas mujeres luchan con la vulnerabilidad. Les cuesta descansar en el apoyo de su esposo, compartir ciertas cargas o permitir que otra persona participe en decisiones importantes, no necesariamente porque desean controlar, sino porque el control puede sentirse más seguro que la incertidumbre. En ocasiones pueden cuestionar constantemente las decisiones de su pareja, asumir responsabilidades que podrían compartirse o experimentar ansiedad cuando no tienen todo bajo control. Estas dinámicas pueden afectar la intimidad emocional, espiritual e incluso física dentro del matrimonio. Sin embargo, la sanación comienza cuando una mujer descubre que no todas las figuras de autoridad son iguales y que la confianza saludable puede construirse poco a poco en relaciones seguras. Más profundamente aún comienza cuando aprende a descansar en el carácter de Dios, quien nunca falla y nunca abandona. 4. Dificultad para relacionarse con la autoridad. La manera en que una hija experimenta el liderazgo en casa también puede influir en cómo responderá a otras figuras de autoridad a lo largo de su vida. Algunas mujeres desarrollan una fuerte resistencia a cualquier tipo de autoridad. Les cuesta confiar en líderes, mentores, jefes, pastores o maestros porque la autoridad les recuerda experiencias dolorosas del pasado. Otras reaccionan de manera opuesta. Buscan constantemente aprobación, validación o permisos, esforzándose por recibir de otras figuras de autoridad la afirmación que anhelaron de su padre. Aunque parezcan respuestas muy diferentes, ambas pueden tener una raíz común, una comprensión herida de la autoridad. Pero la autoridad, según el corazón de Dios, no es opresiva ni abusiva, es protectora, busca servir, no dominar, busca edificar, no destruir. Cuando una mujer descubre esta verdad, comienza a sanar su relación con la autoridad humana, porque primero ha aprendido a confiar en la autoridad perfecta de Dios. Y esa transformación tiene el poder de impactar todas sus relaciones, con su familia, con su iglesia, con sus líderes, con su esposo y sobre todo con su Padre Celestial. Pero Raquel, entonces, ¿qué podemos hacer si estamos pasando por esto? Ahora quiero que hablemos en este momento del camino hacia la sanación. Si al escuchar todo esto te has dado cuenta de que muchas de estas heridas forman parte de tu historia, quiero que recuerdes algo muy importante. Un liderazgo deficiente puede dejar una profunda confusión, pero no tiene por qué escribir el resto de tu historia. Nuestro Padre Celestial nunca ha dejado de ser Él mismo. Él es el líder perfecto, fuerte pero lleno de ternura, firme pero infinitamente paciente, justo pero también misericordioso. Tal vez tu Padre terrenal no supo protegerte, guiarte o hacerte sentir segura. Quizá estuvo ausente, fue indiferente o ejerció su autoridad de una manera que te dejó más miedo que paz. Pero Dios no es así. Él no controla, Él guía, no manipula, Él invita.
no humilla, Él restaura, no abandona, Él permanece. Y cuando permitimos que su amor sane las heridas que otros dejaron, algo comienza a cambiar dentro de nosotras. Poco a poco aprendemos a confiar otra vez, aprendemos a descansar en su dirección, a reconocer la diferencia entre una autoridad sana y una dañina, y a relacionarnos desde un corazón cada vez más libre. El Espíritu Santo también transforma nuestra manera de influir en quienes nos rodean. Nos enseña que el verdadero liderazgo nunca nace del control, sino del carácter. Nace de una vida rendida a Dios, de un corazón humilde, de un amor dispuesto a servir. Esa es la esperanza del Evangelio, que Dios no solo perdona nuestro pasado, sino que también lo redime. Incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse, por su gracia, en una fuente de sabiduría, sanidad y fortaleza para bendecir a otros. Porque nuestro pasado puede explicar muchas cosas, pero en Cristo nunca tiene la última palabra. Ahora quiero que veamos por un momento un tema que creo que no debemos dejar de lado. ¿Cómo se ven o se sienten las mentiras de liderazgo ineficaz, tanto en los padres como en Dios? ¿Cómo es que las vemos? Cuando un padre no lidera con amor, constancia y fortaleza, su hija muchas veces se ve obligada a llenar los vacíos que ese liderazgo dejó. Y hay algo que debemos recordar: donde falta la verdad, el enemigo siempre intentará sembrar una mentira. Estas mentiras terminan moldeando la forma en que una mujer se ve a sí misma, la manera en que se relaciona con los demás e incluso la imagen que tiene de Dios, porque toda mentira tiene un mismo propósito: distorsionar el carácter del Padre Celestial. Pero la buena noticia es que las mentiras pierden su poder cuando son expuestas a la luz de la verdad. Dios desea reemplazar cada una de ellas con su amor, su gracia y su verdad. Hablemos primero de la mentira de la autosuficiencia. Cuando una niña crece sin un liderazgo firme, amoroso y confiable, es común que aprenda muy temprano que depender de otros puede ser peligroso. Quizá hubo promesas que nunca se cumplieron. Tal vez sus necesidades emocionales fueron ignoradas. Quizá tuvo que crecer demasiado rápido porque sintió que nadie estaría ahí para sostenerla. Entonces el enemigo comienza a sembrar una mentira muy silenciosa. No puedes depender de nadie. Si quieres que las cosas salgan bien, tendrás que hacerlo todo tú sola. Al principio esta mentira parece una fortaleza. La convierte en una mujer responsable, trabajadora y capaz. Aprende a resolver problemas, a cargar responsabilidades y a mantenerse firme cuando todo parece desmoronarse. Pero debajo de esa fortaleza suele esconderse una mujer profundamente cansada. Le cuesta pedir ayuda, le cuesta descansar. Siente que si baja la guardia todo se vendrá abajo. Vive cargando pesos que nunca fueron diseñados para sus hombros. Muchas veces incluso rechaza la ayuda cuando alguien se la ofrece, porque ha aprendido que depender de otros casi siempre termina en decepción. Y poco a poco el aislamiento comienza a parecerle más seguro que la comunidad. Sin embargo, Dios nunca nos creó para vivir de esa manera. Nos diseñó para caminar acompañados, para apoyarnos unos a otros y sobre todo para depender de Él. Ok, ¿cómo esto se ve en cuanto a Dios? Con el tiempo, esa misma herida puede proyectarse sobre el Padre Celestial. La mentira deja de ser únicamente no puedo confiar en las personas y se convierte en algo mucho más profundo. Tampoco puedo confiar completamente en Dios. Si quiero que mis necesidades sean atendidas, tendré que resolverlas por mi cuenta. Quizás sigues orando, sigues asistiendo a la iglesia, creyendo en Dios, pero en el fondo te cuesta descansar, porque descansar implica confiar, y confiar fue precisamente lo que más dolor te causó. Sin embargo, nuestro Padre Celestial nunca falla, Él nunca abandona, nunca promete algo que no cumplirá. La dependencia que tanto tememos es precisamente el lugar donde Dios quiere sanar nuestro corazón. Ahora quiero que hablemos de otra de las mentiras que vemos en el caso de los padres, que es la mentira del hombre ideal. Otras mujeres responden de manera diferente. Al no recibir del padre el amor, la afirmación y la seguridad que necesitaban, comienzan a buscarlas desesperadamente en otros hombres. Esto aparece por medio de otra mentira. Cuando encuentre al hombre correcto, finalmente seré feliz. Él llenará el vacío que llevo adentro. Y sin darse cuenta depositan sobre una relación una responsabilidad que solo le pertenece a Dios. Pueden comenzar una relación tras otra esperando que, ahora sí, alguien las haga sentirse completas. Confunden pasión con amor, control con protección, atención con verdadero valor. Aceptan migajas de afecto porque cualquier demostración de interés parece mejor que el vacío que llevan dentro. Pero ninguna relación logra llenar completamente ese espacio, y cada nueva decepción hace que el vacío parezca aún más grande. ¿Cómo se ve esto, digamos, en el caso de Dios?
Detrás de esa búsqueda suele esconderse otra mentira aún más profunda. Dios no es suficiente para sostener mi corazón. Entonces buscan en otra persona lo que solamente Cristo puede dar. Pero ningún hombre fue creado para convertirse en un salvador. Ningún esposo, ningún novio y ninguna relación puede restaurar aquello que solo Dios puede sanar. El amor humano es un regalo maravilloso, pero nunca fue diseñado para ocupar el lugar del amor perfecto del Padre. Ahora hablemos de esta otra mentira. Los hombres no son dignos de confianza. Cuando un padre estuvo ausente, fue emocionalmente distante, inconsistente o utilizó su autoridad para herir en lugar de proteger. Una hija puede comenzar a creer algo muy doloroso. No puedo confiar en los hombres. Y aunque quizás nunca lo diga con esas palabras, esa mentira empieza a dirigir muchas de sus decisiones. Le cuesta abrir su corazón, sospecha de las buenas intenciones. Necesita tener el control porque controlar le parece más seguro que confiar. Incluso dentro del matrimonio puede costarle descansar en el liderazgo de su esposo, puede cuestionar constantemente sus decisiones, interpretar cualquier error como una amenaza y sentir miedo de mostrarse vulnerable, no porque quiera controlar, sino porque una parte de ella todavía intenta proteger a la niña que un día fue herida. ¿Cómo se manifiesta esto en Dios? Con el tiempo, esa desconfianza también puede proyectarse hacia Dios. Si los hombres que debían cuidarme me fallaron, ¿cómo puedo confiar en un Dios al que ni siquiera puedo ver? Quizá nunca lo exprese así, pero le cuesta rendirle el control de su vida, le cuesta creer que Dios realmente busca su bien. Sin embargo, el liderazgo del Padre Celestial es completamente diferente. Él nunca manipula, nunca utiliza su autoridad para humillar, nunca abandona a sus hijos, toda su autoridad está motivada por un amor perfecto. Ahora vamos con otra mentira más. ¿Toda autoridad es peligrosa? Cuando el liderazgo dentro del hogar fue autoritario, negligente o inexistente, también puede distorsionarse la manera en que una mujer responde a toda forma de autoridad. Algunas reaccionan rechazándola por completo, otras viven buscando desesperadamente la aprobación de quienes consideran figuras de autoridad. Aunque parecen respuestas opuestas, ambas nacen de la misma herida. En el fondo, el enemigo les hace creer. Toda autoridad termina lastimando, toda autoridad busca controlar. Por eso les cuesta confiar en un jefe, en un pastor, en un mentor e incluso en un esposo que desea liderar con amor. La autoridad se convierte en una amenaza, no en un lugar seguro. Ok, entonces, ¿cómo se vería eso en el caso de Dios? Y esa percepción puede llegar incluso a su relación con Dios. Si permito que Dios tenga autoridad sobre mi vida, terminaré perdiendo mi libertad. Pero esa no es la autoridad del Padre. La autoridad de Dios nunca oprime, siempre protege, nunca esclaviza, siempre libera, nunca busca controlar, siempre busca formar el carácter de sus hijos. Cuando una mujer comienza a conocer verdaderamente el corazón del Padre, descubre que someterse a su voluntad no significa perderse a sí misma, significa por fin descansar en las manos de aquel que la ama más de lo que ella misma podría imaginar. Ahora que tenemos más claridad sobre las mentiras, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación? Cada una de esas mentiras, la autosuficiencia, la creencia de que la persona correcta llenará nuestro vacío, la desconfianza hacia los hombres o el temor a toda autoridad, pueden nacer de una misma herida, haber crecido con un padre que no supo liderar como Dios lo había diseñado. Pero ninguna de esas mentiras tiene la última palabra. Todas pueden ser reemplazadas por una sola verdad. Nuestro Padre Celestial es el líder perfecto. Él es firme donde otros fueron inconstantes, Él es fuerte donde otros fueron débiles, Él permanece donde otros se fueron, Él es digno de confianza donde otros nos fallaron. Y el camino hacia la sanidad comienza precisamente ahí, cuando dejamos de creer las mentiras que marcaron nuestra historia y empezamos a abrazar la verdad de Dios. Jesús mismo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. No cualquier verdad, la verdad acerca de quién es Dios y la verdad acerca de quién eres tú. Recuerda una cosa muy importante, nuestro Dios es un Dios de orden, no de caos. Todo lo que creó refleja su carácter, desde el movimiento perfecto de las estrellas hasta el diseño maravilloso de una sola célula de nuestro cuerpo. Nada fue hecho al azar, todo tiene propósito, intención y belleza. Y ese mismo orden también se refleja en la manera en que Dios diseñó la familia. Él estableció el liderazgo no para controlar, sino para proteger, no para imponer, sino para servir, no para dominar, sino para guiar. Cuando el liderazgo refleja el corazón de Dios, produce paz, seguridad y crecimiento. Cuando falla, aparecen la confusión y el dolor. Pero incluso cuando los líderes terrenales fallan, Dios nunca deja de ser el líder perfecto. Él sigue siendo nuestra roca, nuestro refugio y la única fuente de dirección que jamás nos decepcionará. Raquel, ¿tú pasaste por esto? Sí, tristemente así fue. Mientras preparaba este episodio, el Señor también comenzó a confrontar mi propio corazón.
porque es muy fácil hablar del liderazgo de un padre desde la Biblia, pero otra cosa muy distinta es reconocer cómo la ausencia de ese liderazgo marcó nuestra propia historia. Mi papá era un hombre distante, estaba físicamente pero emocionalmente no estaba presente. Era un hombre duro y controlador. En casa predominaban más la corrección y la exigencia que las palabras de amor. Si hoy alguien me preguntara qué era lo que más necesitaba de él cuando era niña, respondería sin dudarlo amor y seguridad. Eso era lo que mi corazón anhelaba. Recuerdo muchos momentos en los que sentí que mi papá me había defraudado. Crecí con tristeza, con mucha confusión y con una profunda sensación de soledad. Siempre me pregunté por qué él no podía cambiar, por qué no podía ser el papá que yo necesitaba. Sin darme cuenta, esa experiencia comenzó a moldear la forma en que veía el mundo. Aprendí que no podía depender de nadie. Si algo iba a salir bien, tenía que hacerlo yo. Me convertí en una mujer muy autosuficiente. Pensaba que nadie haría las cosas tan bien como yo. Así que prefería cargar con todo antes que pedir ayuda. Con el tiempo eso me llevó al cansancio, al aislamiento y a creer que era más seguro hacerlo todo sola que volver a sentirme decepcionada. Pero al mismo tiempo había otra herida. Aunque desconfiaba de los hombres, también anhelaba profundamente sentirme amada y validada por alguno. Era como si hubiera dos voces peleando dentro de mí. Una me decía que no podía confiar en ellos y la otra seguía buscando el amor y la aprobación que nunca había recibido de mi papá. Qué contradictorio puede llegar a ser un corazón herido. Durante muchos años viví así. Hacía todo sola, me aislaba, confiaba muy poco, y aunque por fuera parecía fuerte, por dentro me sentía profundamente sola. Lo más doloroso es que esas heridas no solo afectaron mis relaciones con las personas, también comenzaron a afectar mi relación con Dios, y eso me costó mucho reconocerlo. Inconscientemente empecé a darme cuenta de ello cuando nació mi segundo hijo, pero fue hasta el año pasado cuando Dios me permitió verlo con claridad. Descubrí que estaba mirando al Padre Celestial a través de las heridas que tenía con mi padre terrenal. Llegué a creer que Dios no se interesaba realmente por mí. Pensaba que Él estaba más pendiente de lo que hacía mi esposo que de mí. Sentía que yo no era digna de ser tomada en cuenta, que no era suficientemente importante para que Dios me ayudara. Incluso hubo momentos en los que llegué a pensar que Dios me odiaba. Hoy decir eso me duele porque sé que no era verdad, pero esa era la imagen que las heridas habían construido dentro de mí. Mi proceso de sanidad no comenzó de un día para otro. Hace años supe que necesitaba sanar y quise hacerlo. Sin embargo, en aquel momento no me sentí comprendida. Mi esposo tampoco alcanzaba a entender el dolor tan profundo que estaba viviendo, así que seguía haciendo lo único que sabía hacer: seguir adelante, callar, cargar con todo, funcionar en piloto automático. Pero Dios nunca dejó de buscarme. Poco a poco empezó a poner en mi camino libros, documentales, enseñanzas y personas que me ayudaron a comprender lo que estaba pasando en mi corazón. Este año también me permitió comenzar un proceso con una terapeuta que ha sido de mucha bendición, pero sobre todo comenzó a revelarme su corazón. Me hizo entender que él me ama muchísimo más de lo que jamás imaginé, que nunca fui un error, que nunca fui una carga, que nunca he sido invisible para él. Y creo que una de las cosas más difíciles que he tenido que aceptar ha sido esta. No puedo hacer que mi papá cambie, no puedo regresar el tiempo para que me dé el amor y la seguridad que necesitaba cuando era niña, no puedo vivir la infancia que hubiera querido tener. Aceptar eso ha sido un verdadero duelo, porque no solo lloramos por lo que ocurrió, también lloramos por todo aquello que nunca ocurrió. Este año, cuando supe de los problemas de salud de mi papá, algo se removió profundamente dentro de mí. Me encontré pensando en cómo me sentiría el día que él ya no esté. Fue entonces cuando entendí que todavía había heridas que no habían sanado por completo. Yo pensaba que ese capítulo ya estaba cerrado, pero Dios me mostró que aún había dolor, expectativas no resueltas y un duelo que necesitaba atravesar. Y aunque ese descubrimiento fue doloroso, también fue un regalo. Porque no podemos sanar aquello que fingimos que ya no duele. Hoy puedo decir que Dios sí sana, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no soy la misma mujer, tengo más paz. Disfruto mucho más mis relaciones con mi familia extendida y con mis amistades. Antes vivía con una tristeza muy profunda que no me permitía disfrutar plenamente de las personas que Dios había puesto a mi alrededor. Y quizás una de las cosas que más esperanza me da es que esta historia no tiene que repetirse en mis hijos. Tengo 2 hijas y un hijo, y una de mis mayores oraciones es que ellos vivan una historia diferente, no una historia perfecta, porque yo también me equivoco y sigo necesitando de la gracia de Dios todos los días, pero sí una historia donde sepan que son profundamente amados, que sus errores no determinan su valor, que siempre habrá un lugar seguro donde puedan volver. También he compartido todo este proceso con mi esposo. Hemos hablado mucho sobre estas heridas y sobre el tipo de padres que queremos ser.
Mi deseo es que Él siga reflejando cada vez más el corazón del Padre Celestial para nuestros hijos, y juntos estamos procurando construir un hogar diferente al que yo conocí. Si hoy pudiera abrazar a la niña que fui, le diría algo muy sencillo. No fue tu culpa, no tenías que ganarte el amor de tu papá. Nunca fuiste demasiado, nunca fuiste insuficiente, siempre fuiste una niña digna de ser amada. Y si hoy pudiera hablar con la mujer que me está escuchando y que se identifica con esta historia, también le diría esto: sí es posible sanar. El primer paso es reconocer la herida. Después, permitir que Dios entre en ese lugar que durante tantos años permaneció escondido. Busca ayuda, no camines sola. Permite que personas maduras en la fe te acompañen en este proceso. Y recuerda algo que Dios ha estado enseñándome a mí. Nuestros padres muchas veces nos criaron desde sus propias heridas. Eso no justifica el dolor que vivimos, pero sí nos ayuda a comprender que el ciclo puede terminar con nosotras. Si mi papá hubiera reflejado el corazón del Padre Celestial, probablemente habría tenido una infancia mucho más feliz, una adolescencia con menos tristeza, una juventud más libre para perseguir muchos sueños que dejé a un lado por el peso que cargaba, unos primeros años de matrimonio más plenos y una maternidad mucho más ligera. Pero hoy ya no vivo mirando únicamente lo que no tuve. Hoy prefiero mirar lo que Dios sí me está dando. Porque aunque mi Padre terrenal fue imperfecto, hoy conozco al Padre perfecto. Y Él me está dando el amor que siempre necesité, la seguridad que siempre busqué, y una identidad que nunca dependerá de la aprobación de nadie. Él no puede cambiar mi pasado, pero sí ha comenzado a transformar mi corazón, y esa ha sido la mayor muestra de su amor hacia mí. Entonces, ¿dónde debemos buscar nuestro valor? Recuerda que Dios ama las relaciones. Él mismo las creó para que experimentáramos amor, compañía y apoyo mutuo, pero nunca diseñó otra persona para que definiera nuestro valor. Nuestro valor no depende de cómo nos trató nuestro padre, no depende de las palabras de un novio, no depende de la aprobación de un esposo, ni siquiera depende de nuestra capacidad para hacerlo todo bien. Nuestro valor descansa únicamente en la verdad de quienes somos para Dios. Él es nuestro creador, Él es quien nos dio identidad antes de que cualquier otra voz hablara sobre nuestra vida. Solo Él puede llenar el profundo anhelo de pertenecer, de sentirnos seguras y de saber que somos amadas. Por gracia, mediante la fe en Jesucristo, hemos sido adoptadas como hijas del Rey. No somos un accidente, no somos un error, no somos aquello que otros dijeron de nosotras. Somos hijas profundamente amadas por Dios, como dice el Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecha. Salmo 139, 13 y 14. Antes de que alguien pronunciara una palabra sobre ti, Dios ya había hablado sobre tu vida, y su voz siempre tiene más autoridad que cualquier otra. Entonces, ¿qué es lo que te define? Tal vez creciste escuchando palabras que dejaron heridas profundas. Quizá tu padre te hizo sentir que nunca eras suficiente. Tal vez un novio te convenció de que no valías sin él. Quizá un esposo intentó controlar cada una de tus decisiones. O tal vez el silencio de quienes debían amarte habló más fuerte que cualquier palabra. Pero ninguna de esas voces tiene la autoridad para definir quién eres. Solo una voz la tiene, la voz de tu Padre Celestial. Y Él dice: eres mía. Él te conoce completamente, conoce tus fortalezas, también tus debilidades, conoce tus heridas, pecados y tus luchas, y aún así decidió amarte. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado el camino para restaurar la relación contigo a través de Jesucristo. Jesús entregó voluntariamente su vida para que pudieras volver al corazón del Padre. Y cuando depositas tu confianza en Él, ocurre algo extraordinario. Ya no eres una huérfana espiritual. Ahora perteneces a la familia de Dios. Eres plenamente conocida, plenamente amada y plenamente aceptada. Y el Rey del Universo te llama hija. ¿Sabes quién es el líder perfecto? Como Padre, Dios también desea ocupar el lugar de liderazgo en nuestra vida. Pero su liderazgo no se parece al de este mundo. No gobierna mediante el miedo, no manipula, no avergüenza, no controla. Él guía con gracia, corrige con amor, protege con ternura y siempre actúa buscando nuestro bien. Su sabiduría trae paz, sus límites nos protegen, su dirección nos conduce a la vida. Por eso podemos descansar en Él. Podemos confiarle en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Podemos dejar de cargar solas aquello que nunca fuimos llamadas a sostener, porque su liderazgo siempre será seguro, siempre será firme, siempre será bueno. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosa imagen. Nuestro Padre Celestial no es solamente nuestro Creador, es también nuestro pastor, nuestro guía, nuestro refugio, nuestro líder perfecto. Y cuando aprendemos a caminar bajo su dirección, comenzamos a experimentar aquello para lo que nuestro corazón siempre fue creado. Una identidad firme, una paz que no depende de las circunstancias y la libertad de vivir como hijas profundamente amadas por Él. Quiero preguntarte, ¿has vivido una experiencia como esta? Me encantaría leerte y conocer tu experiencia. En el próximo episodio vamos a hablar sobre el perdón de un padre. Por años traté de seguir adelante sin entender realmente lo que me había ocurrido.
hasta que poco a poco, gracias a Dios, empecé a tratar mi situación y entonces empecé a sanar. Pero no ha sido nada fácil porque tienes que entender muchas cosas que tu niña no sabía y aprender cosas que nadie te explicó y aún no te habían explicado cuando ya eras grande. Sanar en este caso no fue olvidar, sanar fue entender. Fue dejar de minimizar lo que viví. Fue aceptar que lo que me pasó sí me afectó y también entender que pedir ayuda no me hacía débil. Sé que hay muchas mujeres sintiéndose así, mujeres que sonríen mientras por dentro están heridas, mujeres que han vivido historias similares, mujeres que sienten demasiado y han aprendido a callarlo por no incomodar a nadie. Aquí vamos a hablar de todo eso. Este no es un espacio para fingir que todo está bien, es un espacio para hablar verdad, para visibilizar lo que muchas viven en silencio y para recordarte algo que quizá necesitas escuchar hoy. No estás sola, no estás exagerando y lo que sientes sí importa. Si te identificas con lo que te he compartido hoy, recuerda, no estás sola, no estás exagerando, lo que sientes importa. Ya sabes que estaré por aquí cada martes. No puedes perderte el próximo episodio. ¿Te gustaría que profundicemos más este tema? Te leo en comentarios. Suscríbete para seguir escuchando temas como este. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por WhatsApp o por Instagram o envíalas a maternarconraquel.dula@gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook y en Instagram como @maternarconraquel.dula. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Nos vemos el martes. Hasta la próxima.